Hola a todos y bienvenidos a este espacio donde desentrañamos las luces y las sombras detrás de las grandes figuras de la cultura popular. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que parece salida de una novela, pero que es absolutamente real. La vida de Ramón Bautista Ortega, conocido en todo el continente como Palito Ortega. Un hombre que pasó de vender café en una estación de tren a convertirse en uno de los íconos más queridos de la música latinoamericana. Pero detrás de la sonrisa que todos recordamos, había un ser humano marcado por cicatrices profundas, por luchas invisibles y por decisiones que lo llevaron de la gloria a la duda, y de la política a la fe. Nació el 8 de marzo de 1941, en Lules, un pequeño pueblo de Tucumán. La pobreza no era un concepto abstracto para él, sino una realidad cotidiana. Su padre trabajaba en un ingenio azucarero, y su madre estiraba milagrosamente lo poco que había en casa para que sus hijos comieran. Palito, como se lo conocería después, aprendió desde niño que sobrevivir significaba esfuerzo y sacrificio. La calle fue su primera escuela. Lustró zapatos, vendió café, hizo todo tipo de changas. Allí descubrió algo más que la dureza de la vida. Encontró también la capacidad de conectar con la gente, de hacerlos reír, de inspirarles confianza. Ese don natural, combinado con una pasión desbordante por la música, lo acompañó siempre. La radio, los tangos, las canciones populares eran su refugio en medio de la carencia. Y así, con apenas 15 años, tomó la decisión más arriesgada de su vida: dejar atrás su pueblo y lanzarse a Buenos Aires. Llegó con los bolsillos vacíos, durmiendo en plazas, sobreviviendo en estaciones de tren. Muchos habrían desistido, pero Palito no. Se aferró a su sueño, aceptando cualquier trabajo en emisoras y estudios de grabación, hasta que poco a poco empezó a abrirse camino. Su gran oportunidad llegó en los años 60, cuando se sumó al fenómeno televisivo El Club del Clan. Allí, rodeado de jóvenes artistas como Violeta Rivas o Johnny Tedesco, nació el Palito Ortega, que se convirtió en ídolo de multitudes. Sus canciones, sencillas y contagiosas, se transformaron en himnos generacionales. La felicidad, Corazón contento, Bienvenido amor. Vendía millones de discos, filmaba películas, recorría escenarios de toda América. Su rostro era el de la juventud feliz y despreocupada de los 60 y 70. Pero aquí empieza el lado menos contado de la historia, porque detrás de esa imagen de ídolo sonriente había un hombre herido. En entrevistas posteriores, Palito confesó que en la cima de su éxito se sentía vacío, que lloraba en soledad, que la presión de sostener esa imagen pública era asfixiante. La muerte de su madre, quien no llegó a verlo coronar la fama, fue un golpe que jamás pudo superar. Ese dolor, junto con el desarraigo y las pérdidas personales, marcaron su vida íntima mucho más de lo que el público podía imaginar. En los años 70 decidió reinventarse. No se conformó con ser cantante. Fue actor, director, productor, empresario. Hizo más de 30 películas y trabajó con figuras internacionales. Era una verdadera máquina creativa. Sin embargo, el costo fue alto. La obsesión por la perfección, la necesidad de agradar a todos y el ritmo frenético lo empujaron a una crisis espiritual. Fue entonces, en los años 80, cuando eligió alejarse de los reflectores y refugiarse en la religión. La fe cristiana se convirtió en su salvavidas, y su familia, con la actriz Evangelina Salazar como compañera inseparable, fue su ancla emocional. Juntos tuvieron 6 hijos, entre ellos Sebastián Ortega, quien marcaría su propio camino como productor televisivo. Pero Palito aún tenía sorpresas guardadas. En los 90 irrumpió en la política y llegó a ser gobernador de Tucumán entre 1991 y 1995, además de senador nacional. Su gestión estuvo rodeada de polémica.
Algunos lo veían como un líder cercano a los humildes. Otros lo criticaban por su inexperiencia y estilo populista. El cantante convertido en político se convirtió en blanco de ataques mediáticos y fuertes presiones. Él, sin embargo, siempre defendió que su intención era devolverle algo a su pueblo. Con el nuevo milenio regresó a la música, pero desde otro lugar. Ya no era el joven ídolo de los 60, sino un hombre que había atravesado la gloria y la caída, la política y la fe, el éxito y el vacío. Su voz, ahora más serena, volvió a conquistar escenarios y públicos que lo recibieron con cariño renovado. Palito Ortega se transformó así en un símbolo de perseverancia, de resiliencia y de humildad. Hoy, cuando repasamos su vida, lo vemos como mucho más que un artista. Es la historia de un hombre que tocó el cielo y el infierno, que aprendió que la fama no es sinónimo de felicidad, y que encontró en la familia y en la fe un refugio más sólido que cualquier escenario. Palito Ortega no solo fue un ídolo, fue y sigue siendo un espejo de las contradicciones humanas, un recordatorio de que detrás de cada estrella hay un ser vulnerable que también sufre, que también duda y que, al final del día, busca lo mismo que todos, un poco de paz. Y esa, amigos, es la verdadera historia detrás del mito. Una historia que nos invita a mirar más allá de la superficie y a comprender que los ídolos, por más altos que lleguen, siguen siendo profundamente humanos. En el universo de la música popular argentina, pocos nombres despiertan tanta emoción como el de Palito Ortega, pero reducir su figura al de un simple cantante de melodías pegajosas sería quedarse en la superficie de una vida que esconde mucho más que estribillos y aplausos. Detrás del artista se encuentra un hombre que enfrentó la pobreza, el destino adverso y las sombras de la fama para reinventarse una y otra vez. Su trayectoria no es solo la de un músico exitoso, es la de un sobreviviente que convirtió cada herida en lección, cada caída en impulso para volver a levantarse. Y eso, en un mundo de celebridades donde las máscaras abundan, lo convierte en un caso único. En 2021, cuando Palito cumplió 80 años, subió al escenario del majestuoso Teatro Colón de Buenos Aires, un lugar reservado para lo más alto de la cultura. No fue simplemente un recital, fue un acto simbólico. Ramón Bautista Ortega, aquel joven que alguna vez vendía café en lules, regresaba convertido en leyenda nacional. La velada no estuvo marcada solo por canciones, sino por lágrimas, abrazos y una sensación de gratitud compartida. Era como si el público reconociera que, más allá del ídolo, estaba ante un hombre que había sabido atravesar las tormentas sin quebrarse. El caso de Palito ha sido estudiado por sociólogos y periodistas como un fenómeno de resiliencia. ¿Cómo alguien que nació en la humildad más extrema logró convertirse en un emblema de la cultura argentina? La respuesta no es sencilla. Su carrera se extendió a la música, el cine, la televisión e incluso la política. Pero lo que verdaderamente sostiene su figura no son los discos de oro ni las películas taquilleras, sino la autenticidad con la que enfrentó cada etapa. En sus últimos años, esa autenticidad se reflejaba en sus entrevistas y en sus canciones más recientes. Un hombre sereno, sabio, consciente de que el dolor nunca desaparece del todo, pero que puede transformarse en motor de vida. La vida íntima de Palito revela otra dimensión de su grandeza. Junto a Evangelina Salazar, su compañera de toda la vida, atravesó las tormentas del espectáculo y las dificultades propias de cualquier matrimonio. Criaron a 6 hijos en un entorno de valores sólidos, construyendo una familia que, según él mismo, fue su verdadero éxito. Ni los discos de oro ni los cargos políticos, lo mejor que hice fue formar una familia unida y amorosa, repetía con orgullo.
Esa confesión desnuda la esencia del hombre detrás del mito, alguien que nunca perdió de vista lo esencial. Pero lo fascinante de Ortega es que, incluso con todos los reconocimientos, jamás olvidó de dónde venía. Visitaba su pueblo natal, apoyaba a jóvenes músicos, se mantenía cercano a las causas sociales, continuaba hablando de Ramón, el chico de lules, como si esa identidad humilde siguiera guiando cada paso. Ese gesto de humildad, tan raro en una industria devoradora de egos, lo convirtió en un símbolo para generaciones enteras que vieron en él la prueba de que los sueños son posibles, incluso en los contextos más adversos. Su música, lejos de ser un producto del pasado, sigue viva en radios, eventos y hogares. Nuevas generaciones descubren temas como Yo tengo fe y encuentran en ellos un mensaje universal: la esperanza, el deseo de ser feliz, la fuerza de creer en uno mismo. Es ahí donde se revela la vigencia de su legado. Palito Ortega no escribió únicamente canciones, construyó himnos emocionales que conectan el ayer con el hoy. Y sin embargo, su historia también nos obliga a reflexionar sobre las contradicciones del éxito. La fama lo expuso a críticas feroces, a las exigencias de una industria que muchas veces tritura a sus ídolos. Pero en lugar de ceder a la superficialidad, Ortega eligió mostrarse humano, incluso vulnerable. Esa decisión, en un mundo donde se premia la máscara, constituye quizás su mayor victoria. Ser fiel a sí mismo, aun a riesgo de exhibir sus fragilidades, fue el gesto más poderoso de toda su carrera. Hoy, cuando su nombre se pronuncia, no solo se piensa en un artista popular, sino en un testimonio viviente de la Argentina profunda. Un puente entre generaciones, entre música y memoria, entre pasado y presente. Su historia no es la de una estrella fugaz, sino la de un hombre que supo convertir la adversidad en motor, la fe en bandera y la familia en refugio. Y cuando llegue el día en que su voz ya no resuene en los escenarios, quedará su esencia en cada corazón que alguna vez soñó con cambiar su destino. Porque Palito Ortega no fue únicamente un cantante. Fue y seguirá siendo un espejo en el que muchos se reconocen. Un relato de superación que merece no solo ser contado, sino celebrado, como una de las historias humanas más intensas y auténticas que la cultura latinoamericana nos ha regalado.